¿Estás en obras? Como aquí, en las glorias. Dices, ¿cuándo saldré de esta? ¿Cuándo dejaré este vicio? ¿Cuándo dejaré de tener malos pensamientos, de enfadarme siempre? ¿Sabes? Quizás te sientes indigno de venir a Dios porque has cometido grandes errores. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, dice el Señor, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Qué significa esto? Que no importa lo grande que sea lo malo que hayas hecho, si tienes un corazón arrepentido, Dios perdona. Dios perdona todos los pecados, sí que hay consecuencias por lo que hacemos, evidentemente, pero Dios te perdona y te restaura. Una de las cosas que más impacta de la palabra de Dios es que Dios compara nuestras vidas cuando estamos secos y estamos lejos de Él como un desierto. ¿Te sientes ahora así? Yo sé lo que es eso, también he caminado por el desierto durante tiempos de mi vida, he sentido que no fluía la presencia de Dios en mí, me costaba orar, leer la palabra, incluso de predicar la palabra de Dios a través de las ondas, pero sabes, cuando vas a la fuente de agua viva y le dices, Jesús, estoy sediento. Como hemos visto en esta tarde que he colgado una canción que dice, cansado del camino, sediento de ti, Señor, ¿por qué no dices hoy que estás sediento? Porque Él dice que Él tiene unos ríos de agua viva, que dice quien lo beba no va a tener sed jamás. Te está hablando de un agua viva que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú buscas a Dios, le das tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida y te empieza a llenar. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que ya no tienes necesidad, por ejemplo, de volver atrás, de volver a tu vida pasada, decir, voy a volver otra vez a emborracharme, voy a volver a irme con mujeres, con una y con otra. No, ya no tienes necesidad de todo eso, porque el Espíritu Santo te llena de tal manera que te sacia por completo esa sed que había en ti. Vuelve a hablar otra vez de nuevo con Él. Yo sé que algunos habéis perdido la comunión con Dios por lo que habéis hecho o por lo que os dijeron en cierta iglesia evangélica, que dijeron, tú así no vuelves más a la iglesia. Y quizás te disciplinaron de una manera pues no muy correcta. Pero sabes, Dios lo único que quiere de ti hoy es que te arrepientas, si no lo has hecho aún. Y Él te viene a decir hoy de nuevo, ven a mi casa. En la casa mía hay sitio para ti, en la casa del Padre. Dile hoy de nuevo, Señor, yo quiero volver a ti otra vez. Te entrego todas mis debilidades, todas las cosas que he hecho mal, perdóname, Señor. Si tienes un corazón como lo tuvo el hijo pródigo, que vino arrepentido al Padre, que el Padre no dejó ni siquiera hablar. ¿Sabes por qué? Porque él venía humilde, se cayó de rodillas ante los pies del Padre. Hoy necesitas venir a los pies del Padre. Él no te rechaza, Él lo único que pide de ti es que cambies tu vida. Como hemos leído esta mañana en la emisora de radio, en el programa de radio, dice que si se humillara mi pueblo y se arrepintiese y cambiase de vida, cambiase de su rumbo, Dios iba a restaurar. Dios es un especialista en restaurar vidas y te invito a que hoy le des esa oportunidad a Dios que haga algo nuevo en ti. ¿Me dejas que ore por ti? Señor, yo te pido por cada oyente que ahora has decidido volver a ti de nuevo, aquellos hijos pródigos que me están viendo que por tanto tiempo no hablan contigo porque se sentían avergonzados, pero hoy se sienten avergonzados para arrepentirse y para venir de nuevo a ti. Llénalos ahora, Espíritu Santo, de nuevo, que vuelva el gozo de la salvación a venir a sus vidas y que a partir de hoy ese hombre o esa mujer que hoy se ha arrepentido y ya vuelve a ti, no sean los mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hoy has decidido volver a Cristo a través de esta emisora de radio, te invito a que me llames a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico. Hoy hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido.